mi grupo les pondremos del Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado encargado de impartir justicia en una sociedad. El Poder Judicial es una de las primordiales funciones y poderes del Estado, junto al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial se encarga de crear las normas e impartir derechos jurisdiccionales para la resolución de problemas en una sociedad. En el sentido del poder público, se da de que son instituciones, organizaciones y órganos del Estado. En el Poder Judicial son órganos y cortes que gozan de total autonomía y total poder, siempre bajo el poder de las leyes. En la teoría clásica de Montesquieu asegura que la división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial son un beneficio para el ciudadano, ya que él gozará de total libertad. Uno de sus fines del Poder Judicial sería la titularidad de asegurar la supremacía de la Constitución frente a los otros ordenamientos jurídicos. Y este tendría que responder y acatar las leyes de la Constitución. La segunda sería hacer la ley, no creándola, sino bajo la jurisprudencia. La tercera sería la erradicación o disminución de conflictos en una sociedad, creando siempre bajo la emisión de normas. La cuarta sería siempre acatar la ley, no solo de la Constitución, sino de las otras leyes que haya metido el Estado. Tenemos que decir que las funciones de este poder siempre van a variar, porque la Constitución siempre va a variar de acuerdo al Estado, y esto asegura que este poder no siempre va a tener sus mismas funciones. 6 es un freno eficaz para el poder ejecutivo, ya que decimos que el poder ejecutivo es el que administra y ejerce cargos políticos en un país. Tendríamos que decir que es el gobierno. Entonces diríamos que ese poder está para frenar los atropellos y cuando el gobierno se salta algunas leyes de la Constitución. Asegura Montesquieu que para que esto se cumpla tendría que ser que este poder sea totalmente independiente a los demás poderes. ¿Por qué? Porque se podría ver influenciado por el poder ejecutivo, ya que algún ministro o algo del gobierno podría influir en las decisiones de este poder. Para finalizar, diríamos que Montesquieu asegura que el poder judicial es el peor de todos, ya que erradica y priva de total libertad al particular. Mi nombre es María Fernanda Roa y yo voy a hablar del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es el órgano institucional que va a la cabeza del Poder Judicial de Venezuela. Sus orígenes se remontan a 1811 con la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela, cuando se crea la Corte Suprema de Justicia administrada por el Dr. Francisco Espejo. En 1830 se crea la Corte Suprema de Justicia, integrada por 5 miembros denominados ministros elegidos por el presidente de la República. En 1904, con la Corte Federal y de Casación, se eleva este número a 7 y se le denominan vocales, elegidos por el Congreso. En 1945 se eleva el número de miembros del Congreso a 10. El 5 de noviembre de 1999, por una reforma de la Asamblea Nacional Constituyente, se elimina la Corte Suprema de Justicia y se crea el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia está dividido en 6 salas o instancias: la Sala Constitucional, la Sala Político-Administrativa, la Sala Electoral, la Sala de Casación Social, la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Penal. Todo esto está establecido en el artículo 262 de la Constitución, en el título 5, capítulo 3, específicamente en la sección segunda del Tribunal Supremo de Justicia. Además, en este artículo se expresa que existe una sala social. En esta se llevarán a cabo temas sobre casación agraria, casación de menores y casación laboral. El Tribunal Supremo de Justicia está conformado por 32 magistrados que a su vez conforman la sala plena.
Las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia están expresadas en los artículos 266 y 267 del capítulo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el título 3, específicamente en la sección segunda. El artículo 266 está dividido en 9 numerales y algunos de ellos se tratan sobre que el Tribunal Supremo de Justicia es el encargado de decidir si existe mérito o no para el enjuiciamiento de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, de la Fuerza Armada Nacional, así mismo como del mismo Poder Judicial. También para dirimir las controversias que existen entre la República, estados y municipios. También el TSJ se encarga de declarar nulidad total o parcial de los actos y decisiones que tome el Ejecutivo Nacional. Es decir, el TSJ se encarga de dirimir o tomar las decisiones cuando los poderes públicos están en conflicto. Y el artículo 267 habla sobre que el Tribunal Supremo de Justicia debe encargarse de la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial. Asimismo, deberá ejecutar y administrar su presupuesto y el presupuesto del Poder Judicial. Soy María Álvarez y les voy a mencionar cómo está conformado el Tribunal Supremo de Justicia y los requisitos para ser magistrado. El tribunal está compuesto por 32 magistrados divididos en 6 salas o instancias de la siguiente manera. Sala Constitucional, conformada por 7 magistrados. Sala Electoral, 5 magistrados. Sala Político-Administrativa, 5 magistrados. Sala de Casación Civil, 5 magistrados. Sala de Casación Penal, 5 magistrados. Y Sala de Casación Social, 5 magistrados. Los magistrados son los que se encargan de tomar decisiones en los inconvenientes y problemas que se planteen en el país. Requisitos para ser magistrado. Según el artículo 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ser magistrado o magistrada del Tribunal Supremo de Justicia se requiere: 1. Tener nacionalidad venezolana de nacimiento y no poseer otra nacionalidad. 2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad. 3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía por un mínimo de 15 años y tener título universitario de posgrado en materia jurídica. Ser o haber sido profesor o profesora universitario en ciencia judicial por un mínimo de 15 años y tener la categoría de profesor titular. Ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la sala a la cual se postula, por un periodo de 15 años en el ejercicio de la carrera judicial. 4. Cualesquiera otros requisitos que establezca la ley. Artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Requisitos y responsabilidades. 1. Ser ciudadano o ciudadana de conducta ética y moral intachables. 2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y competencia. 3. Estar en plena capacidad mental. 4. No haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni haber sido sancionado por responsabilidad administrativa. 5. Renunciar a cualquier militancia política partidista, no tener vínculo hasta el 2.º grado de consanguinidad, ni tener afinidad hasta el 3.er grado con ninguno de los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni con el presidente de la República, ni el vicepresidente ejecutivo, ni el fiscal general de la República, ni los ministros o ministras del Poder Popular, ni el defensor o defensora del pueblo, ni el defensor público general, ni el contralor o contralora general de la República, ni los rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral, ni del procurador o procuradora general de la República. 6. No tener unión matrimonial o unión estable con ninguno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 7. No realizar ninguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de los magistrados en conformidad con la ley. 8. Tener título universitario especializado, maestría o doctorado en el área de ciencia. Les voy a explicar acerca de la comparación de los artículos de la Constitución de 1999 y otras constituciones. En la Constitución de 1999, en el capítulo 3, que nos habla del Poder Judicial, consta de 23 artículos. Tenemos aquí algunos de ellos. En el artículo 253 dice que
Corresponde a los órganos del Poder Judicial conocer sobre las causas y los asuntos correspondientes a la ley, y que el sistema de justicia está constituido por el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el sistema penitenciario, los abogados y abogadas, y las personas competentes asignadas por la ley, entre otros. En el artículo 254 nos dice que el Poder Judicial es independiente y el Tribunal Supremo de Justicia gozará de autonomía financiera, funcional y administrativa. En el artículo 250 dice que el ingreso a la carrera judicial se hace bajo un estricto procedimiento donde se emplean jurados para elegir a los jueces o a las juezas. En el artículo 256 dice que los jueces o las juezas deben contar con imparcialidad y la independencia, es decir, ellos tan solo pueden ejercer su derecho al voto, mas no pueden participar en algún activismo político, o sea, ningún partido político, a menos de que ya sean destituidos de su cargo. En el artículo 257 dice, no se sacrificará la justicia por la omisión a formalidades. Y en el artículo 258 dice que la ley organizará la justicia de paz en las comunidades, es decir, en cada comunidad debe reinar el respeto, la paz, la soberanía, entre otros. Comparando en la Constitución de 1999 con las constituciones anteriores que ha tenido Venezuela, tenemos la de la Constitución de 1811, que en su artículo 115 nos dice que el Poder Judicial debe encargarse a lo concerniente a embajadores, ministros y cónsules, que comparándolo con la Constitución de 1999 tiene su similitud. En la Constitución de 1830, en el artículo 141, dice que la administración de la justicia está a cargo de una Corte Suprema, de una Corte Superior y de los tribunales asignados por la ley. En el artículo 142 dice que en las causas criminales la justicia se administrará bajo unos jurados establecidos por la ley. En la Constitución de 1864 dice que el Poder Judicial quedó sintetizado y que la reforma de la Constitución se llevaba a cabo mediante o por medio del Poder Legislativo y también por parlamentos regionales que se hacía por votaciones, es decir, se dividían todos los estados y luego se realizaban las votaciones. En la Constitución de 1947, en el artículo 211, se dice que el Poder Judicial es independiente de los poderes públicos y que está constituido por la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 214 dice que las autoridades de la República deben cooperar para que el Poder Judicial se lleve a cabo de una forma eficiente, es decir, las autoridades de la República deben colaborar para que reine la paz, la justicia y la armonía en el territorio. En la Constitución de 1961, en el artículo 204, dice que el Poder Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales establecidos por la ley orgánica. Seleccionar estructura organizacional. La Ley Orgánica del Poder Judicial expresa que el ejercicio de la justicia emana del mismo y esta a su vez surge del pueblo. En el artículo 60 de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial encontramos su estructura organizacional, comenzando con el Tribunal Supremo de Justicia como máximo representante y exponente del Poder Judicial. Este tiene como función primordial controlar, de acuerdo con la Constitución y con las leyes, la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público. Asimismo, lo integran los tribunales de jurisdicción ordinaria, los tribunales de jurisdicción especial y estos pueden ser colegiados o unipersonales. Todo depende de su estructura interna. También está conformado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los órganos de investigación penal, auxiliares y funcionales de justicia, el sistema penitenciario, los medios operativos de justicia, los ciudadanos que participan en la administración de la justicia y otros profesionales del derecho que están autorizados para ejercer. Los tribunales se clasifican en ordinarios, especiales y contenciosos. Los ordinarios son los que ejercen la jurisdicción civil, mercantil y penal. Estos se conocen en principio todo tipo de causas civiles o penales. Los especiales son aquellos cuyos conocimientos de causa están limitados a cierto tipo de controversias, tales como aquellos como asuntos mercantiles, de niños, adolescentes, laborales, agrarios o entre otros. Los contenciosos, o también conocidos como administrativos, ejercen la jurisdicción en los asuntos relacionados con las controversias frente al Poder Público Nacional, estatal y municipal, o frente a la administración pública.
La estructura organizacional en asuntos civiles, mercantiles y de tránsito es la siguiente. Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, juzgados superiores, juzgados de primera instancia, juzgados de municipio de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, juzgados ejecutores de medidas, tribunales de paz. Mientras que en el caso de los asuntos penales es Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Cortes de Apelaciones, juzgados de primera instancia. Hasta 1975, los juzgados superiores en lo civil y mercantil se llamaban Cortes Superiores y estaban conformadas por 3 jueces. Luego pasaron a ser juzgados unipersonales. Los unipersonales son todos los demás tribunales del país, superiores, de primera instancia y municipio. Quien les habla, María Victoria Suaje, y continuando con el tema del Poder Judicial, abarcaré lo que conlleva la Sala Constitucional, la cual se define como un órgano que se crea con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999. Esta integra al Tribunal Supremo de Justicia y tiene supremacía sobre el Poder Judicial. Además, está conformada por 7 magistrados y se rige según el artículo 335 de la Constitución. En el artículo 12 se establece que cada sala que integra el Tribunal Supremo de Justicia debe tener un secretario o secretaria y un o una alguacil que cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Por otra parte, las competencias de la Sala Constitucional se establecen en el artículo 25 de la Constitución, en los cuales se pueden destacar que tiene la capacidad de declarar la nutilidad total o parcial de las leyes nacionales, además de revisar cada decreto proclamado por el presidente de la República y todo lo que conlleva a los tratados internacionales y las autoridades extranjeras. También es competente para resolver los conflictos que surjan entre las salas y funcionarios que integran al Tribunal Supremo de Justicia. Todos estos aspectos se cumplen siempre y cuando coliden con la Constitución de la República. Finalmente, se puede decir que la Sala Constitucional se desarrolla en el ámbito de control preventivo de la constitucionalidad, es decir, entre los tratados, acuerdos y demás decretos que tengan que ver con los acuerdos internacionales y que no sean ratificados, destacando así que el Poder Judicial tiene la capacidad de dictar la justicia a la sociedad, a diferencia que la Sala Constitucional, como su nombre lo dice, abarca más a lo que es la Constitución, y esta se dedica más a anular lo que son los actos con rangos de leyes establecidos por el Ejecutivo Nacional, resaltando así que la Sala Constitucional tiene máximo poder ante el Poder Judicial, tomándose en cuenta que esta abarca todo lo que es la anulación de poderes y el Poder Judicial solo se encarga de eso. Mi nombre es Carosmar Guerrero y voy a hablar sobre los 8 tipos de tribunales que se encuentran en el Poder Judicial. Como primero tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo órgano del sistema judicial en Venezuela, sustituyendo en 1999 a la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal debe estar conformado por 6 salas, tal como lo designa el artículo 262 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cada sala debe estar conformada por 5 magistrados, a excepción de la Sala Constitucional, que debe estar conformada por 7 magistrados. Sus miembros deben ser elegidos por la Asamblea Nacional, por un periodo de 12 años sin derecho a la reelección. Como segundo, están los Cortes de Apelaciones y Tribunales Superiores, que estos tribunales se dicen que son los de mayor jerarquía, a excepción del Tribunal Supremo de Justicia. Las Cortes de Apelaciones se encuentran únicamente en la materia penal, mientras que los tribunales superiores se encuentran en todas las ramas del derecho y básicamente cumplen las mismas funciones.
Como tercero están los tribunales de primera instancia, que estos dividen lo civil, lo mercantil, lo penal y lo laboral. También puede acumular varias de estas jurisdicciones antes mencionadas y aparte incluir las más especiales. Como cuarto están los juzgados de municipio, que tal como su nombre lo dice, funcionan en cada municipio y tienen una competencia determinada en la ley. Estos se encuentran en la materia civil y penal. Como quinto está el cuerpo de alguacilazgo, que es una figura muy innovadora, tal como lo determina el Código Orgánico Penal en su artículo 511, que le atribuye la recepción de la correspondencia, el transporte y la distribución interna y externa de los documentos, así como otra de sus tareas más importantes, que es mantener el orden en todas las audiencias y edificaciones. El alguacil, conjuntamente con el juez y el secretario, hacen válidamente un tribunal. Por eso se dice que un alguacil nunca debe faltar a una audiencia o juzgado, ya que carecería la validez sin la presencia de él. Como sexto se encuentra la Corte Marcial, que funcionará en la capital de la República, teniendo jurisdicción sobre todo el territorio nacional, y esta debe estar conformada por 5 miembros principales y 10 suplentes. Mi nombre es Manuel García y les vengo a explicar o desglosar el tema sobre el Poder Judicial, cómo este está caracterizado aquí en Venezuela, conformado, y cómo se diferencia con otras naciones o países. Primeramente vamos a ver cómo está conformado. El Poder Judicial en Venezuela es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia y otros que se subdividen en cortes de apelaciones, tribunales superiores y diferentes. Esto se fundamenta en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Un esquema u organigrama del Tribunal Supremo es el Tribunal Supremo de Justicia, que está en la cúspide de la pirámide, que esto a su vez se subdivide en Tribunal Penal para adultos, Tribunal Mercantil y Civil, Tribunal para niños y adolescentes y Tribunal Laboral, que esto a su vez traen sus correspondientes subdivisiones. Por lo tanto, siguiendo con el tema, el gobierno del Poder Judicial no existe en este ámbito con un solo enfoque. Sin embargo, se puede afirmar que hay dos modelos fundamentales de gobierno judicial. Un Poder Judicial cuyas funciones administrativas están a cargo del Ministerio de Justicia, que depende a su vez del Poder Ejecutivo. Este modelo es el que predomina en Europa Occidental. Pero ahora hay un Poder Judicial separado del Poder Ejecutivo, con autonomía funcional, administrativa y financiera. Es decir, con el mismo grado de autogobierno y control presupuestario sobre sus operaciones que el Poder Ejecutivo. Este modelo es el que opera en Estados Unidos. La organización del Poder Judicial en Austria. El Poder Judicial adquiere rasgos peculiares en el sistema constitucional austriaco, ya que viene regulado de su constitución. Por lo tanto, podemos decir que en Austria, más que un poder, deberíamos hablar de la función judicial. La organización del Poder Judicial en Italia es el Tribunal Supremo que desempeña una función nomofiláctica o de procesos, orientado con sus decisiones una interpretación uniforme. La tercera es la organización del Poder Judicial en España. La justicia emana del pueblo y esta a su vez se administra en nombre del rey de España. La cuarta es la organización del Poder Judicial en Portugal, repartiendo esto en 3 jueces ordinarios y especiales. Los primeros están representados por los tribunales de primera y segunda instancia, 5 tribunales de apelación, mientras que el escalón más alto está ocupado por el Tribunal Supremo, y a su vez por el Tribunal Supremo de Justicia. Mi nombre es Jofran Galvis y voy a hablar sobre las jurisdicciones especiales. La jurisdicción es la potestad derivada del poder político del Estado de aplicar el derecho a un caso en concreto, resolviendo de manera directa e irrevocable un problema. Esta es ejercida exclusivamente por el Tribunal de Justicia, el cual está integrado por jueces autónomos e independientes. La jurisdicción especial trata casos que no están relacionados con la justicia ordinaria, como pueden ser la jurisdicción indígena y la jurisdicción militar. En la Constitución de Venezuela hay artículos que hablan sobre las diferentes
jurisdicciones especiales, como lo es el artículo 259, el cual nos dice que la jurisdicción contenciosa administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa son aptos para anular actos administrativos, tanto generales como individuales, que sean fraudulentos, así como la desviación de poder y la retención de pagos de suma de dinero y la reparación de daños por perjuicios que correspondan a la administración. Así como el artículo 260, el cual nos habla del poder que tienen las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, los cuales aplican en sus hábitats unas peticiones de justicia en base a las tradiciones ancestrales y que éstas sean aplicadas solamente a sus integrantes mediante las normas y procedimientos que estos mismos designen, sin llevarle la contraria a la Constitución, a la ley y al orden público. Así como el artículo 261, el cual nombra a la jurisdicción penal militar, la cual forma parte integrante del Poder Judicial y sus jueces o juezas son seleccionados por concurso. En los ámbitos de competencia, organización y modalidades de funcionamiento, estos se rigen mediante el sistema acusatorio y el Código Orgánico de Justicia Militar. Este habla de que los delitos normales, la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados por los tribunales ordinarios y que el tribunal militar se debe limitar solo a los delitos de naturaleza militar. Hola, mi nombre es Javier Zambrano y yo les voy a hablar sobre la importancia del Poder Judicial. El Poder Judicial comprende un rol clave en la interpretación y cumplimiento satisfactorio de las leyes o decretos que los otros dos poderes mandan, el Ejecutivo y el Legislativo. Actúan como pilar de la democracia y tienen la misión de administrar justicia para todos. Sin excepción, el Poder Judicial lo ejercen los jueces y sus resoluciones solamente podrán ser revocadas por organismos judiciales de orden superior. En tanto, este poder tiene la posibilidad de imponerle sus decisiones a los otros dos poderes del Estado en caso de que estos, con sus comportamientos, contradigan la legislación. Esta tarea de relevancia que el Estado democrático le atribuye al Poder Judicial implica el cumplimiento de una serie de obligaciones inexcusables por parte de los hombres que desempeñan funciones en tribunales, juzgados y en la administración de la justicia en general, tales como conocer en detalle los casos que llegan a su competencia y decidir sobre los mismos de manera fundada y siempre en concordancia con el derecho. En el momento que corresponde, porque la justicia tardía no sería justicia. No se trata de un órgano autárquico, es decir, no depende solo de sí mismo, sino que forma parte de la concepción del Estado, teniendo además sus límites y obligaciones, aplicándose a un territorio que pueda tener alcance nacional, como también solo aplicarse a una ciudad determinada, lo que es conocido como jurisdicción, pero siempre dependiendo cada una de las leyes y decisiones tomadas de lo que es la Constitución Nacional. La presión de los otros poderes y la ineficiente aplicación de la ley producen injusticia. Uno de los principales obstáculos que la justicia ha atravesado y que sigue padeciendo es la insoportable presión que muchos gobernantes, al frente del Poder Ejecutivo, ejercen contra jueces y tribunales para torcer sus decisiones. Cuando la justicia arrincona al poder vigente afectando sus intereses políticos o económicos, muchas veces estos reaccionan con presiones y amenazas que consisten en desplazamientos de cargos, juicios políticos y hasta intimidaciones personales. Como eje del sistema democrático, cuando este tribunal pierde o funciona deficientemente, no solo pone en riesgo la gobernabilidad, sino que también afecta los derechos